vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una voz en el camino. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y mandóles diciendo: Así diréis a mi señor Esaú: Así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado, y detenídome hasta ahora, y tengo vacas, y asnos, y ovejas, y siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor, por hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo: Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y angustióse, y partió el pueblo que consigo tenía, y las ovejas, y las vacas, y los camellos en 2 cuadrillas. Y dijo: Si viniere Esaú a la una cuadrilla, y le hiriere, la otra cuadrilla escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, que con mi bordón pase este Jordán, y ahora estoy sobre 2 cuadrillas. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga quizá y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: Yo te haré bien, y pondré tu simiente como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche. Casi todo el mundo está familiarizado con esta historia. No vamos a hablar sobre lo que Jacob hizo o no hizo para ganar la primogenitura. No quería la primogenitura simplemente por el deseo de obtener la doble bendición económica que se daba al primogénito. En realidad lo que él deseaba era la bendición, el especial privilegio de que a través de él viniera la simiente del Redentor del mundo, Cristo Jesús. Pero tuvo que irse, su hermano Esaú quería matarlo, estuvo 20 años fuera, y después de una serie de situaciones, Dios le dijo que regresara a su tierra. De manera que Jacob regresó. Hay una serie de cosas muy interesantes, lecciones muy bellas en relación con la vida de Jacob. Tal vez en ocasiones posteriores hablemos de algunas otras de ellas. Pero en esta ocasión quisiéramos fijar la atención en únicamente una cosa. Manda a algunos sirvientes por delante para decirle a su hermano: Vengo, tengo todo lo que necesito. No vengo a quitarte nada de la herencia de nuestro padre. No vengo a reclamarte nada. Simplemente te aviso. Le envió un enorme regalo por delante, consistente en todo tipo de animales. Y tuvo miedo cuando los criados regresaron para decirle: Tu hermano viene con 400 hombres. Tuvo miedo porque sabía el odio que Esaú había conservado en contra de él. Un odio que podemos ver todavía en sus descendientes. Pero de un modo u otro, Jacob dividió a su familia en 2 porciones, en 2 grupos, y después se fue a hacer lo único que después de todo uno puede hacer cuando hay un verdadero peligro, cuando hay un peligro de cualquier tipo, cuando esa que es la más peligrosa de todas las emociones humanas se presenta, el miedo. A veces es un miedo justificado, porque estamos conscientes de que a lo mejor merecemos lo que tememos. En otras ocasiones es un miedo únicamente por el hábito de sentir miedo. Miedos de muchos tipos, claro. El miedo tiene muchas fuentes. Pero tuvo miedo. En aquella ocasión, pues era un miedo justificado. Se fue a un lugar solitario. Y cuando habló con Dios, lo hizo de esta manera tan interesante. Le dice: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Jacob. ¿Por qué razón Dios de mi padre, de mi abuelo? Y no simplemente empezó diciendo: Dios mío. Abraham
Fue un hombre que simplemente se enamoró de la voz de Dios. Un buen día Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham se enamoró de esa voz e hizo lo que la voz le pidió que hiciera. Fue bastante más tarde cuando Dios se reveló a Abraham de manera mucho más personal. Pero Jacob había heredado esa fe que le permitía simplemente desprenderse de cualquier cosa, de cualquier raigambre, de cualquier situación, para seguir la voz de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos la voz de Dios en nuestra vida para deshacernos de cosas, costumbres, hábitos, situaciones que nos estorban, que no nos hacen bien, que por el contrario nos dañan a nosotros y dañan a otros? Pero por el hábito, por la costumbre, por el simple orgullo de decir: esto es lo que he tenido siempre y esto es lo que voy a conservar, aquí me quedo, olvidamos escuchar la maravilla de la voz de Dios. Pero Abraham no fue así. Abraham escuchó la voz de Dios. Era un hombre rico, era un hombre próspero. Ur de los Caldeos era una tremenda ciudad, era una metrópoli. La historia dice cosas muy interesantes sobre ella. Pero dejando todo, se levantó para seguir la voz de Dios. Jacob, recordando la fe de su padre Abraham, su abuelo realmente, le dice a Dios: Dios de mi padre Abraham, lo llamaste a él, lo llamaste a mí. Y si usted alguna vez ha escuchado a través de la conciencia o de la razón la voz de Dios que le dice: es tiempo de salir, es tiempo de moverte, es tiempo de cambiar. ¿Salir de qué? ¿De dónde? ¿De cambiar en qué forma? ¿De los hábitos que te ahogan? ¿De los hábitos que ahogan a otros por culpa tuya? ¿De estas cosas que haces simplemente porque siempre las has hecho? ¿O porque a lo mejor las has heredado como una costumbre, aun cuando tú sabes que es una costumbre que daña? El orgullo te impide dejarlo porque dices: siempre lo hice así, así aprendí, así lo hicieron otros antes de mí. Jacob dijo: Dios de mi padre Abraham, el tremendo hombre de fe, y de mi padre Jacob. ¿Jacob? No, Jacob era el que estaba aquí. Más adelante otro tuvo que haber dicho también: de mi padre Jacob. Jacob tuvo un padre que se llamó Isaac. El nombre de Isaac significa risa, significa gozo. Risa, gozo. También es conocida la historia de Abraham y Sara, que tuvieron a este hijo cuando ya tenían 100 años. Pero creyeron. Dice por ahí San Pablo en la Epístola de los Romanos: no teniendo en cuenta su cuerpo muerto, le creyó a Dios cuando Dios le dijo: tendrás un hijo al término de la vida. Y así fue. Viene entonces Jacob a hablar con Dios y le dice: Dios de mi padre Isaac. Cuando Dios le anunció la vida que venía, la vida de este muchacho, llamó su nombre Isaac. Risa, gozo. Toda la lucha del ser humano está de un modo u otro entre la vida y la muerte. No solamente la drástica, la absoluta, pero la vida y la muerte que se presentan de tantas maneras a lo largo del camino. De tantas maneras. En algunas ocasiones parece que no hay otra vida que vaya a brotar, que no se puede, que no hay remedio, que las cosas son como son, que no hay manera de cambiar, que no se puede tomar otro rumbo. Dios de mi padre Isaac, el que llegó como un don de gozo, de risa. Bienaventurado aquel que sabe reír, aquel que puede tener gozo. ¿Qué cosa es gratitud? En alguna otra ocasión decíamos: la aceptación gozosa de aquello que Dios nos envía, ya sea bueno o malo. La aceptación gozosa, el gozo por lo que sea, confiando en que después de todo Dios es santo, y si es santo tiene que ser bueno, y si es santo tiene que ser justo. Siempre. Entonces el gozo. Quien vive gozoso no importa qué. Gozoso simplemente por el hecho de que sabe que Dios está de por medio. Gozoso por su presencia. Gozoso. Alegrándose por aquello que lo rodea.
puede ser apenas una brizna de pasto verde, hierba, puede ser una pequeña flor, puede ser el cielo gris o luminoso, pueden ser las nubes, puede ser lo que fuere. Pero si aprendemos a tener gozo por todas las cosas pequeñas y por todas las cosas grandes que nos trae el Señor nuestro Dios a lo largo de nuestra vida, en medio de cualquier cosa que esté aparentemente muerta, nacerá continuamente esta semilla de gozo, gozo, gozo. No hablo de la alegría que es efímera. Esa puede estar y puede no estar. Esa puede venir por algo que vale la pena y puede venir por una tontería y puede venir hasta por una cosa mala. Depende de la persona que sabe alegrarse. Hablo del gozo que es profundo, del gozo que es como un río que corre en la superficie mansamente, pero que se puede convertir en un torrente burbujeante, lleno de la música de los torrentes. El torrente, ¿por qué no? Un torrente de gozo en medio de cualquier abismo, un torrente de gozo en medio de cualquier tormenta. Gozo. Y le dijo Jacob a Dios, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac. Y luego, ya dirigiéndose al Señor mismo, le dice, Jehová, ¿qué me dijiste? Dios tiene muchos nombres, decíamos también alguna vez, porque un nombre significa naturaleza, modo de ser, vida. Dios es infinito. Se ha revelado al ser humano con algunos aspectos de su naturaleza, tan interesantes, tan maravillosos, no entendibles, por cierto, plenamente al ser humano. ¿Cómo puede lo finito entender lo infinito? Imposible. Pero le dice, Jehová, ¿qué me dijiste? ¿Quién es Jehová? Sin tomar el tiempo para hablar mucho sobre el tremendo significado del nombre de Jehová, entre otras cosas, él dice de sí mismo, Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad, pues justo, perdonador del pecado y de la iniquidad, etc. Jehová, ¿qué me dijiste? Vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Y en lugar de empezar a quejarse y decirle, ¿y cuál es el bien que voy a recibir si viene Esaú con 400 hombres? ¿Cuál es el bien que voy a recibir si destruye a mi familia y me mata a mí? En lugar de eso, dijo una frase que ojalá pudiéramos poner hasta el fondo de nuestro corazón. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Menor soy, menor soy, menor soy. Una gran parte de los problemas individuales, familiares, humanos, es precisamente el sentimiento contrario. Merezco más. ¿Por qué no tengo otro tipo de gente? ¿Por qué no otro tipo de oportunidades? ¿Por qué no otra familia? ¿Por qué no otra manera de ser, de vivir, de tener? ¿Por qué no un físico diferente? ¿Por qué no? Merezco más. ¿Por qué no me prestas más atención? ¿Por qué no te das cuenta de todo lo que hago? ¿Por qué no adviertes esto o aquello? Fíjate, mírame, date cuenta. Valgo más, merezco más. Jacob, después de haber hablado de la intensidad, la hondura del amor y la fe de Abraham, después de haber hablado de la hondura del gozo cuando llegó Isaac, se mira a sí mismo y le dice, Señor, menor soy que toda la misericordia que has tenido para conmigo. Y no hablo de una sola misericordia, pero hablo de misericordias. De las muchas veces en que tú has sentido mi miseria. El hombre podía haber hablado de las noches largas que pasó cuidando de las ovejas de aquel sinvergüenza hombre que fue su suegro, Labán, ambicioso, tramposo. Y Dios lo mandó ahí por 20 años. La servidumbre de un hombre espiritual, Jacob, a un hombre totalmente distinto, el pillo Labán. Y Dios lo tuvo ahí sirviendo por 20 años, aparentemente injusto.
¿Por qué razón sería preciso que alguien se viera sujeto a una cosa así, cuando a lo mejor el sentir desde el principio era algo más que este a quien tengo que servir, más que este a quien estoy sujeto? ¿Por qué tengo que hacerlo? Menor soy que todas las misericordias que has tenido para con tu siervo. Porque en ese proceso aprendí a vencer la soledad, en ese proceso aprendí a no tener rencores, en ese proceso aprendí a perdonar, en ese proceso aprendí a verme a mí mismo y a entender que es tu grandeza la que me tiene caminando. Menor soy. ¿Cuántas son tus misericordias? ¿De qué tamaño han sido a lo largo de mi vida? De un modo u otro yo reconozco una partícula, una pequeña onda que vibra, nada más. Y en medio de todo esto la grandeza de tu amor. Menor soy. ¿Cuántas son tus misericordias para mí? Cada día. Me hace sentir, pensar, reflexionar. Me das tantas cosas, situaciones, personas que hacen de mi vida una alegría. Está el otro lado, ¿quién lo niega? Pero el otro lado únicamente sirve como contraste para agradecer aquello que es bueno y aquello que siempre está ahí. Aquello que Dios ha dado siempre es bueno, aunque alguna ocasión pudiéramos pensar que es malo. Menor soy, que todas las misericordias y que toda la verdad, porque le dice verdad. No encontramos en el pasaje ninguna ocasión en que de alguna manera especial Dios le hubiera enseñado alguna cosa así, teórica. Y sin embargo, él aprendió verdad. ¿Cuál verdad? ¿Qué es verdad? En otra ocasión decíamos también, verdad. Usted puede tener la definición que quiera. Ofrezco la mía. Verdad es perfecta armonía con Dios. Perfecta armonía con Dios. Por eso Jesucristo pudo decir de sí mismo, yo soy la verdad. Nadie tuvo, tiene, tendrá la perfecta armonía con Dios que tiene el Hijo. Perfecta armonía con Dios. Luego, cuando buscamos la verdad, no estamos buscando un concepto simplemente. Cuando buscamos la verdad, no estamos buscando simplemente una idea. Cuando buscamos la verdad, no estamos buscando simplemente teorías que puedan probarse. Cuando buscamos la verdad, estamos buscando perfecta armonía con aquel que es absoluto. Se habla de lo que es relativo. En este tiempo nadie quiere aceptar absolutos porque no les conviene. Prefieren lo oscuro de lo relativo. Prefieren lo movible de lo relativo. Los absolutos no les interesan porque no quieren vivirlos, verlos, admitirlos. El bien es absoluto, porque el bien está con Dios. Solo Dios es absolutamente absoluto. Todo lo demás puede aceptarse como relativo. Los colores son relativos, las dimensiones son relativas, los sentimientos son relativos. Todo lo humano es relativo y todo en el universo es relativo. Todo es relativo excepto Dios. Él es el único absolutamente absoluto que existe. Por eso no hay comparación. Y cuando Él indica algo, dice algo, mueve algo, muestra algo, es absolutamente eso, lo que Él ha dicho, que es la verdad. Perfecta armonía con Dios. Entonces, al caminar sobre la verdad, no buscamos armonía con ideas, cosas, situaciones o personas, no a menos que esto esté relacionado con armonía con Dios en nuestro interior, en nuestras palabras, en nuestros hechos. Menor soy que toda la verdad que has usado para con tu siervo. A lo largo del camino me has enseñado a aprender armonía contigo, armonía en el lugar donde he estado a solas, armonía contigo cuando me he visto tratado con injusticia, armonía contigo cuando han abusado de mí, armonía contigo cuando me han engañado dolorosamente. Labán lo engañó. Él había trabajado 7 años para ganar a su esposa, a la que amó desde el principio, Raquel.
Y Labán la noche de bodas le dio a la hermana, a quien Jacob no había solicitado, Lea, pobre Raquel, pobre Jacob. Y sin embargo, en medio de todo esto, Jacob aceptó una simple cosa: Dios, menor soy. No lo entiendo, pero es misericordia. No lo entiendo, pero eres tú tratando de producir en mí una verdad más profunda, una mayor armonía contigo. El problema está en que pensamos que somos suficientemente grandes. Pensamos que merecemos más. ¿Por qué no aprender esta frase tan sencilla? Dios, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Y entonces podremos dormir en paz cualquier noche.